Continuamos con el curso de medios deformables y vamos a ver el ejemplo de una membrana rectangular con una de las fronteras libres. Anteriormente solucionábamos el problema de una membrana rectangular con las 4 fronteras fijas y nos estamos preguntando ahora qué pasa si alteramos las condiciones de frontera y generalizamos a este caso que está aquí a la derecha. Para plantear ese problema, primero vamos a hacer un estudio de un problema un poco más sencillo en un sentido, pero también más complejo en el otro, porque vamos a considerar el caso unidimensional o ver la membrana de Cantor o bien estudiar una cuerda que en el punto cero está fija a un resorte, como el que se muestra aquí a la izquierda, y entonces no va a estar fija la membrana como en el problema anterior, digamos, o la cuerda en el inicio y el final, sino que en el inicio va a poder moverse, pero va a estar bajo la fuerza de un resorte con constante K. Entonces consideramos el caso más simple unidimensional de una cuerda en vez de una membrana, aunque realmente solamente sería agregar el otro grado de libertad, ¿no? Ahí tendríamos el mismo caso. Y así vamos a utilizarlo. Y al final, para poner esta condición de frontera más general, vamos a poner un resorte de constante K. El resorte va a ejercer una fuerza sobre la membrana que se va a traducir en una tensión. Entonces la fuerza en Z tiene que igualar a la tensión, ¿verdad?, multiplicado por el seno de phi. Es decir, la fuerza en ese punto tiene que ser igual a la tensión de la cuerda, ¿no? Fíjense que si yo tengo que en ese punto la tensión es tau, ¿no?, porque es constante en este caso, ¿no? Consideramos, aquí está. Dejen ponerlo en rojo. Tienes la tensión, aquí está. Y yo quiero la componente vertical. Pues la componente vertical de la tensión pues es seno de phi, donde este es el ángulo phi, multiplicado por la tau, ¿no? Y eso nos daría la componente en Z. Entonces, por un lado, la tensión tiene que igualar a la fuerza en Z, y sabemos que el seno de phi se puede aproximar como la derivada de u en dx, ¿verdad? Que eso sería así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la pendiente es igual a la tangente, y la tangente es igual al seno, y la tangente es igual a la derivada, y así, ¿no? Bueno, por otro lado, por ley de Hooke sabemos que el resorte ejerce una fuerza en Z dado por K veces o kappa veces la elongación del resorte con respecto a su posición de equilibrio. Entonces, si consideramos que la posición de equilibrio es 0, sería kappa D, donde D pues sería el U evaluado en X igual a 0, ¿no?, a tiempo T. Es decir, esa cantidad que está ahí, déjenme ponerla aquí, esa U, esa D sería esta cantidad que está aquí. Déjenme moverlo aquí, 3.5. Entonces ese sería el D, y pues ese desplazamiento con respecto al equilibrio es el que genera una fuerza, ¿no?, en el resorte. Bueno, entonces igualando estas dos cantidades llegamos a que tau por la derivada de u en dx, evaluada en x igual a 0, debe de igualar a kappa veces u en x igual a 0 a todo tiempo. Esta condición de frontera es una condición de frontera también homogénea, porque pero más general, ¿no? Bueno, en nuestro caso queremos que la condición de frontera no sea un resorte, sino que esté libre. Entonces hacemos el caso en el que el resorte tiene constante k igual a 0, o no hay fuerza, digamos, y llegamos a que la condición debe ser sobre la derivada de ρ con respecto de x, para que ya sea la membrana, igualarla a 0. Y esa es nuestra primera ecuación. Entonces hemos encontrado que si queremos dejar una frontera libre, necesitamos pedir que la derivada sea igual a 0 en ese punto. Ahora, con eso estamos asegurando que la membrana sí se sigue moviendo nada más verticalmente, digamos, pero que no necesariamente es 0 al final. Bueno, entonces continuamos con el siguiente por el problema, ¿no? Entonces queremos resolver el problema de una membrana. Entonces necesitamos la ecuación de una membrana. La lagrangiana es la misma, y entonces la ecuación de movimiento que resulta también es la misma, y llegamos a la ecuación 4. Vamos a considerar que sigma y tau son constantes. Ya sabíamos que podemos hacer separación de variables en espacio y tiempo, y para la parte temporal llegaríamos a un coseno de omega t más phi, porque pedimos soluciones periódicas.
con K igual a omega sobre C. Y llegamos a la ecuación de Helmholtz para la parte espacial, que es nuestra ecuación 1. Para solucionar la ecuación de Helmholtz necesitamos hacer separación de variable en espacio, ahora sí otra vez. Entonces la rho de xy es igual a unas x de x, una y de y, y vamos a llamar la ecuación 2 a esta. Sustituyendo esto en ecuación, podríamos ponerle 1', ¿no? Porque la otra se llamaba 1 a la ecuación de condición de frontera, pero bueno. Sustituyendo en la ecuación de Helmholtz, llegaríamos a que la derivada, bueno, Laplaciano más k sobre x, aplicado sobre xy es igual a 0, y esto dividido sobre xy, llegaríamos a k cuadrada, o bueno, k cuadrada 1 sobre x derivada segunda de x en dx, 1 sobre y derivada segunda de y igual a 0. En esta expresión puedo pasar la función de y para la derecha para que quede más obvio. Entonces el lado izquierdo solamente depende de x y el lado derecho solamente depende de y. Y para que esto se cumpla para todo xy, es necesario que entonces tanto la función que las cosas que dependen de x sea una constante, y las cosas que dependen de y sean solo una constante. A esas constantes le llamamos a la primera d, ¿no? Que es esta, y a la otra le llamamos e. Bueno, igualando la constante d, llegamos a que la derivada segunda de x en dx al cuadrado es igual a d veces la función x. En el caso que la d sea mayor que 0, las soluciones van a ser exponenciales reales. En el caso que la d menor que 0, la solución va a ser exponenciales complejas, o senos y cosenos. En el caso de que d mayor que 0, vamos a analizarlo primero, y pues llegaremos a c1 veces e a la alfa x más c2 veces e a la menos alfa x, es la solución general, con alfa en un elemento de real para asegurar que la d sea mayor que 0, ¿verdad? Porque cuando derivas 2 veces esto, pues te va a bajar un alfa cuadrada. Bueno, entonces la condición de frontera en x igual a 0 nos pide que la función se anule, entonces c1 más c2 es igual a 0, porque pues, e exponencial valorado en 0 da 1, y esto implica que c2 es igual a menos c1, entonces la función x es igual a c1 veces e a la menos alfa x menos e a la menos alfa x. Si ahora esta función la evaluamos en x igual a, pedimos que sea 0, ¿verdad? En x igual a, déjenme ponerlo aquí. Si pedimos que esto sea igual a 0 en... no, porque tenemos la condición de frontera general, ¿no? Que la derivada en dx en x sin x igual a es igual a 0. Es la condición que habíamos deducido anteriormente, esta ecuación que llamamos ecuación 1 ahí, con un abuso de notación. Pero bueno, sería esta ecuación que está en naranja. Entonces pedimos que la derivada con respecto de x sea igual a 0, entonces necesitamos que la dx en x sea igual a 0, entonces es igual a alfa c1 e a la alfa x más e a la menos alfa x. Y esto evaluado en x igual a debe dar igual a 0, pero esto es imposible a menos que hagamos c1 igual a 0, que sería la solución homogénea, trivial, o bien que y ya no es la única manera, creo. Entonces pues no se puede. Por lo tanto, no puede ser la d positiva, entonces necesitamos que la d sea negativa. O sea, esta solución no va. Lo que necesitamos es que la d sea menor que 0. O bueno, eso parece, vamos a ver si es cierto. Y cuando la d menor que 0, pues tenemos soluciones exponenciales complejas, ¿no? Para que cuando derives 2 veces te baje el signo menos. Y la condición de frontera otra vez en x igual a 0, necesitamos que c1 más c2 sea igual a 0. Entonces c2 igual a menos c1. Y esto nos daría que x de x es igual a c1 veces e a la ikx menos e a la menos ikx. Eso se puede escribir como c tilde veces seno de kx. Pues aquí. Y nos falta evaluar la condición de frontera general, esta de la derivada igual a 0, en x igual a. Y lo hacemos. Entonces tenemos esta solución. Derivamos con respecto de rho en dx. Y evaluamos en x igual a e igualamos a 0, que era la ecuación que llamábamos 1. Y eso nos daría tau veces kx coseno de kx evaluado en x igual a. Esa función necesitamos que se haga 0. Para que se haga 0, necesariamente el argumento que aparece aquí del coseno debe ser un 0 del coseno. O sea, esto tiene que ser un 0 del coseno. Entonces, necesitamos que kx por a sea uno de los ceros del coseno. Kx por a es igual a 2m más 1 sobre 2 por pi, con m elemento de los enteros, ¿no? Fíjense que el 0 sí es una posible solución, porque es un medio. Y entonces kx es igual a 2m más 1 sobre 2 veces pi sobre a. Básicamente pasamos dividiendo la... Para la dirección en y no hay ningún cambio, porque las condiciones de frontera son fijas, entonces vamos a tener la solución que teníamos para la membrana cuadrada, que es
que sea seno de KY por Y, donde KY está cuantizada para que sea nuble, ¿verdad? En las fronteras, como en el caso de la membrana con fronteras fijas. De esta manera, normalizando, como habíamos normalizado, podemos pedir que se normalice a, digamos, a 1, y llegaríamos a que la constante es F tilde y C tilde, pues dan 2 sobre A raíz o 2 sobre B raíz, dependiendo del X o Y. Y llegaríamos a este resultado después de multiplicarlas, ¿no? Que la rho de Mn de XY es igual al seno por el seno, ¿no? Que está en esta expresión. Y la omega n cuadrada pues sería pues el cuadrado de la kx cuadrada más el cuadrado de la ky cuadrada, que es así. Y ahora fíjense que el m igual a 0 está permitido, y entonces la frecuencia más baja es menor ahora, ¿no? Entonces, relajar esta condición de frontera para que una de ellas sea libre hace que las frecuencias bajen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el modo de vibración que sería seno por el seno, fíjense que sería algo como esto, ¿no? Aquí lo estoy descubriendo. Sería este modo de vibración. Y así podemos dibujar los demás. Bueno, voy a terminar aquí el video. Y en un siguiente video vamos a ver otro ejemplo de membrana.